Nos prometió que íbamos a hablar acerca de las neuronas y yo quiero aprender, quiero saber y aprender, Sole, así que todo tuyo. Muy bien, bueno, las neuronas, ¿viste cuando estamos estudiando, estamos como a pleno ya súper cansados y decimos me está quemando las neuronas esto, ¿no? Es muy común decir eso. No me dan mal las neuronas. No me dan mal las neuronas, o sí, o hay personas que decimos, no, tiene una neurona, dos neuronas, bueno, Sí. hablamos de cantidades de neuronas. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? Porque las neuronas se creía hace mucho tiempo que no se podían regenerar, que una vez que uno tenía una cantidad y que si eso se iban disminuyendo porque tenían algún tipo de daño o lo que fuera, no se recuperaban esas neuronas. Bueno, eso fue cambiando con el tiempo y hace relativamente poco se sabe que puede haber una regeneración neuronal. El problema está en que es insuficiente, ¿no? O sea, son pocas las células que pueden dar estas neuronas. Por ejemplo, en el caso de médula ósea, ¿no? Nosotros, para los que no saben, en la médula ósea tenemos un montón de células que lo que van a dar son, por ejemplo, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y eso es como más común conocer que ahí tenemos células madre. ¿Alguna vez escuchaste hablar la palabra células madre? Sí, Bueno, sí. las células madre o stem cells, de las que más se hablan son las hematopoyéticas, que son, por ejemplo, las que están en la médula ósea. Ahora, cuando justamente en la médula ósea se están generando todo el tiempo nuevas células que pueden ir por los diferentes órganos, pueden ir por circulación. En el caso del cerebro es todo mucho más complejo, porque en el cerebro en realidad nos cuesta hasta acceder para poder saber qué hay, ¿no? Sí, Ese claro. es el problema. Pero bueno, en el último tiempo se sabe que puede haber regeneración neuronal con estas células madre neurales que pueden generar neuronas. Ahora, como un dogma, podríamos decir, de la biología celular es que cuanto más se especializa una célula, más pierde esa capacidad que tiene de autorrenovarse, es decir, de hacer de una célula otra igual. Entonces, ahí es donde las células madre justamente generan, sí, esas nuevas líneas especializadas, en este caso, de neuronas. Ahora, eso ya se sabía. Vos me podrías decir, bueno, pero si fuera así, si tenemos neuronas y podemos tener, entonces ¿por qué habría enfermedades neurodegenerativas? ¿Por qué todavía tenemos enfermedades neurodegenerativas? Se supone que se regenera. Claro, Bueno, cuando sabemos... En algunos casos puede fallar, imagino. Bueno, cuando sabemos que en el Alzheimer, en el Parkinson, lo que tenemos son daños de neuronas. En el caso del Alzheimer, por ejemplo, que se relaciona con envejecimiento, tiene otras, son múltiples causas, ¿no? En ese caso, en el envejecimiento, siempre las células pueden tener daño, ¿no? Consecuencias por distintos tipos de estrés, por inflamación, que genera la muerte de la neurona. Ahora, estas células, como te digo, que se descubrieron que están, estas células madre dentro del cerebro, podrían generar nuevas células especializadas, neuronas. Ahora, es insuficiente, como te decía, o sea, no hay muchas. Y ahí es donde entra este nuevo descubrimiento de científicos y científicas argentinos que están en el Instituto de Biología Celular y Molecular de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, que descubrieron un mecanismo por el cual se pueden generar más de estas células madre dentro del cerebro, ¿no? Ellos hicieron trabajos con un modelo de ratón, pero pudieron ver tres funciones principales de unos mensajeros que se generan a partir de estas células madre. O sea, en el cerebro tendríamos células madre que generan unos mensajeros, unas vesículas, se llaman vesículas extracelulares, que son, imagínenselas como unas bolsitas que tienen mucho contenido de adentro de la célula y que funcionan, pueden recorrer distancias muy largas en el cuerpo de hecho, pero que funcionan en este caso directamente sobre las células madre que están ahí mismo y sobre neuronas. Por ejemplo, lo que vieron es que estas vesículas pueden generar muchas más células madre, o sea que esa capacidad que te decía que es reducida porque tenemos pocas células madre podría potenciarse con esas vesículas. También ellos pudieron ver que ayuda a que se diferencien a neuronas, porque la célula madre en sí no es una neurona, ¿sí? Necesita diferenciarse, entonces esas vesículas también intervienen en eso. Y también algo que es muy, muy interesante es que en el cerebro, por ejemplo, de una persona que tiene trastorno neurodegenerativo de algún tipo, obviamente esas neuronas no están bien. Tienen algún tipo de algo aberrante, podríamos decir. Entonces, estas vesículas también generaron en esos experimentos que ellos vieron que tenga un buen desarrollo esa neurona, es decir, que eliminó un poco lo aberrante que tenía. Esto entonces podría aplicarse
no solamente a esos casos donde las neuronas tienen algún tipo de deficiencia, sino en la mayoría de los casos para que funcionen de manera normal, y en estos casos con deficiencia podría colaborar para que no lo sea tanto. Sí, o sea, esas vesículas están normalmente en nuestro cerebro, lo que sí esto tiene una implicancia a largo plazo que sería poder utilizar como una alternativa a la terapéutica estas vesículas. O mejor aún, en realidad ellos lo que están queriendo ver es qué factores están adentro de esas bolsitas, porque esas, como te digo, esas bolsitas tienen un montón de cosas. Entonces, si ellos descubrieran específicamente qué factores son, que es el próximo paso, se podría generar una terapia, ¿no? Para justamente trastornos neurodegenerativos. De hecho, justamente ellos tienen una startup, una empresa de vinculaciones, una vinculación tecnológica, que justamente van a comenzar, que se dedica a enfermedades neurodegenerativas, y la idea es que justamente esta ciencia básica, ¿no? Que parecen experimentos hechos en laboratorio y que no salen de ahí, que solamente son, bueno, para nosotros es muy importante publicar papers, pero que no quede solamente en la publicación de un artículo, que de hecho publicaron en marzo en una revista muy importante del área, que se traslade de alguna manera a la sociedad. Y esta es una de las primeras cosas que van a hacer, probarlo también, probar estas vesículas, cómo pueden mejorar también esas neuronas envejecidas, ¿no? Porque también sería el próximo paso, pero ya tener ese conocimiento, ese descubrimiento, aporta a todo lo que ya se sabía, que igual era poco, porque en el cerebro todo lo que se sabe es poco, pero bueno, que podamos tener esta regeneración abre las puertas a algo que tiene una incidencia que va aumentando cada vez más. Para el 2050 se cree que va a haber 150 millones de casos de Alzheimer y Parkinson. No, es que es un tema que hasta hoy no tiene ningún tipo, o corregime, no tiene cura, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de tratamiento, cura, es simplemente dejar pasar el tiempo. Sí, o sea, hay alguna, cuanto antes se hace el diagnóstico, se puede en algunos casos, en algunas enfermedades, en Parkinson, por ejemplo, se puede generar que la persona viva mejor, que con una mejor calidad de vida. Eso sí se ha logrado. Recursos, por claro, ejemplo. pero sí no hay un tratamiento, una cura por este problema, en definitiva, de que no se puede tener regenerar. Claro, y de hecho se probaron trasplantes de estas células madre, pero no es algo que haya, como ya está el tejido tan mal, lo que ocurre es que mueren esas células madre. Entonces también había que buscarle otra vuelta, porque el trasplante en sí de células madre, que es algo que se da en otras enfermedades como tratamiento, no funcionó en este caso. Entonces esto es como que ya siguen buscando alternativas. El equipo de Claudia Banchio empezó a buscar esas otras alternativas y bueno, se encontró con estas vesículas que además están en mucho auge, porque ya vamos seguramente a hablar de nuevo de ellas, porque son unos nuevos mensajeros que antes no se conocían. En el último tiempo se conocieron, antes conocíamos las hormonas, los neurotransmisores. Bueno, las vesículas extracelulares son un nuevo mundo que también nos viene a traer algunas soluciones, esperemos. ¿Y se avanzó después de mucho tiempo de haber estado trabajando en esta misma temática de regeneración de neuronas? Sí, bueno, de hecho ella, en el equipo de ella, esto es no solo un trabajo que se publicó, sino que también es una tesis de doctorado de una de las chicas de su equipo, con lo cual hace años que ya vienen trabajando en eso, y lo que destacan en las notas que han dado es que justamente quieren que tenga un impacto en la sociedad, un traslado a la sociedad, y es un poco la idea de este tipo de vinculaciones tecnológicas que son tan importantes, la inversión, ¿no? del privado. ¿Cuánto tiempo también puede llevar? Me dio esta duda, me parece importante, y vos estás en el tema desde ya. ¿Cuánto tiempo puede llevar una investigación de este tipo pensando en una temática como esta tan innovadora, porque implicaría algo contra el deterioro cognitivo que no existe, digamos, hasta ahora? ¿Cuánto tiempo le puede llevar a los investigadores? Tiempos es difícil porque tiene muchas variables. Convengamos que en la pandemia nos enseñó a que si hay inversión, los tiempos se pueden acortar muchísimo. Claro. Eso ya lo hemos visto, que antes las investigaciones, por ejemplo, los ensayos clínicos en vacunas duraban bastante tiempo, unos 5 a 10 años, y los pudimos tener en 2 años aprobación y menos aprobación de vacunas, ¿no? Con lo cual yo creo que la inversión es muy importante en ese sentido para que se progrese y se haga más rápido, pero en este caso sí tarda, porque la ciencia básica comienza así, en el laboratorio, en la mesada, con experimentos, como están viendo, de microscopía, que en realidad es generalmente con células de animales primero, y luego se pasa a células humanas, y luego los ensayos preclínicos. O sea, hay toda una fase de unos años que puede demorar. No quiero decir números, pero uno puede llegar a ver algo en 5 a 10 años, y en algunos casos más. Depende mucho de qué tipo de investigación sea, y en el caso del cerebro es un órgano complejo, ¿no? Y de hecho puede haber alguna investigación que la empiece un equipo y la termine otro. Eso totalmente. O sea, de hecho,
así es como funciona la ciencia y está buenísimo siempre decir eso también. Ellas se basan, acá el descubrimiento es de ellas, pero también se basaron en trabajos que hicieron otros equipos de acá y del mundo. Y así es como se va construyendo la ciencia entre todos y todas. Muy bien, gracias Sole, como siempre. Hemos llegado al final de Desde el Conocimiento. Nos reencontramos el próximo fin de semana, como cada día, para seguir compartiendo contenidos que tienen que ver con la ciencia, con la educación y todo lo que es interesante. Nos vemos, chao.